clorita. Es decir, se veía para las alteraciones una zonación vertical y lateral. Y de hecho, digamos, si uno ve en el libro en el Gilbert de 1980, creo que es en 1985, el libro tiene, digamos, en la tapa tiene las áreas de alteración de la lumbrera, porque la lumbrera tiene este diseño que es bien característico, aunque no todos los depósitos lo tienen. Hay una evolución entre lo que es este modelo y este modelo, que es el que nosotros vamos a ver, de Sirito, que sigue evolucionando porque hay trabajos del 2023 que todavía siguen modificando, digamos, cómo se distribuyen las áreas de alteración y cuáles son sus asociaciones. Y lo que podemos ver es que tenemos una zona potásica profunda, en, digamos, una zona más somera, lo que vamos a denominar zona de clorita sericita, más somera aún la zona de sericita y por último acá la zona de cuarzo pirofilita, que sería, ahora vamos a ver lo que es la litocap, que sería la zona de la alteración argílica avanzada. Cada una de ellas puede progradar, puede avanzar a medida que el sistema asciende, cada una de ellas puede avanzar sobre la que está abajo. Por eso terminan dando estos diseños que parecen concéntricos, pero que en realidad tienen una zonación esencialmente de tipo vertical. ¿Está? Y entonces vamos a comenzar, y me olvidé acá de mencionar una nueva asociación de alteración que ustedes hasta ahora no habían escuchado nombrar, que es la calcosódica, que es la más profunda. Y vamos a comenzar entonces con la calcosódica, esta que está acá abajo, que se genera en las etapas más tempranas del emplazamiento de lo intrusivo, es de temperaturas moderadas, aproximadamente, acá está marcada, no aparece en este gráfico, pero está marcado el rango térmico entre 250 y casi 500, 450 grados aproximadamente, tiene una alta actividad de calcio y sodio y tiene una distribución y composición isotópica que es consistente con participación de fluidos externos, de fluidos de la caja, fluidos que no son magmáticos. ¿Está? En la clasificación de Lowell y Gilbert estaría ubicada aproximadamente aquí. ¿Está? O sea, sería la parte de lo que estos autores denominan la propilítica más profunda, que como dijimos es temprana, se puede dar en forma penetrante, como reemplazos o venas, es estéril, no tiene mineralización y su mineralogía es de plagioclasa sódica, albito-oligoclasa, actinolita, magnetita y eventualmente puede tener algo de piroxeno, granate y epidoto. Asociado a este tipo de alteración podemos tener venillas que son de magnetita con o sin actinolita, se conocen con el nombre de venillas M, según estos autores, Arancibia y Clark, y esas venillas pueden llegar a tener a los de albita, ¿sí? Pero no está mineralizada. Y lo que nos indica, porque es importante, porque nos indica que estamos en la parte más profunda del sistema. Es decir, de ahí para abajo, si queremos seguir explorando, no vamos a encontrar nada porque es la parte más profunda. Por eso a veces el tema de reconocer estas alteraciones también nos ayuda a ver el nivel de erosión y cuánto puede seguir para abajo el depósito. Bueno, acá tenemos algunas imágenes de alteración calcosódica. Acá es una brecha digamos, de una andesita con un cemento, este Paramillo Centro de Argentina, con un cemento de magnetita actinolita. Y este sería, acá se ve la actinolita y la magnetita, ¿sí? Que es la imagen petrográfica de la roca de caja con alteración. No del cemento, sino de la roca de caja, ya con la alteración de magnetita y anfibol, actinolita. ¿Se acuerdan, digamos, cuando subíamos en el sistema teníamos la calcosódica más profunda, esas son las más periféricas, y un poco más arriba la propilítica, es decir, es más somera y de menos temperatura, también es de la etapa temprana, fíjense que las temperaturas son un poquito más bajas, 200. En general, no es muy destructiva, por lo tanto, preserva bien la textura y mineralogía primaria y se caracteriza solamente por adición de agua y dióxido de carbono. Es decir, no tenemos adición de ningún otro elemento salvo agua y dióxido de carbono, por lo tanto, no tenemos un metasomatismo de hidrógeno apreciable.
Y también acá los fluidos son formacionales, es decir, no son magmáticos, son los propios fluidos de las rocas que comienzan a circular, activándose su circulación por el foco térmico. ¿Se acuerdan cómo el tema que las aguas calentadas tienden a ascender? Entonces se generan estas celdas convectivas y comienzan a circular y producir alteración simplemente por el foco térmico que genera la intrusión. También esta alteración se da, acá la vemos, fíjense, sería la propilítica somera, o sea, desde esta parte, pero fundamentalmente esta parte, ¿sí? Están marcadas en blanco. Se da penetrante y en venillas, es decir, como reemplazo y venillas. No tiene mineralización económica asociada, pero puede tener algo de metales base, puede tener algo de galena, puede tener algo de falerita, puede tener pirita, eso sí. Y con respecto a la mineralogía de alteración, tiene epidoto, clorita, carbonato, albita, tremolita y pirita, fundamentalmente. Y puede tener arcillas también y algo de zeolitas. Esto ya lo conocen porque esto lo han visto. Característicamente, ¿se acuerdan? Las rocas se ponían verdes porque el mineral más conspicuo en este tipo de alteración es la clorita. Por eso acá ven el contraste entre lo que entre lo que es la zona fílica, más blanca o amarillenta por la oxidación de la pirita, y la zona propilítica. Y acá vemos algunos detalles de propilitizaciones, ¿sí? Acá con epidoto, clorita. Esto, digamos, sí, epidoto, no, perdón, es epidoto y esto es tremolita, no es clorita. Epidoto y algo de tremolita, porque puede tener tremolita subordinada, ¿sí? Acá, digamos, lo que vemos es epidoto con calcita asociada. Y acá vemos también un mineral que puede aparecer, que es la aprerita. Pero en general, lo que vemos es, como se ve acá, digamos, bastante bien preservada la textura primaria de la roca. Pasamos entonces a lo que era, ¿se acuerda? El núcleo, la zona más eh, profunda de alteración del sistema y más central, porque digamos la calcosódica estaba más periférica, o sea, la misma profundidad pero más periférica, la parte central, digamos, era el núcleo potásico, que sería la zona de alteración potásica. A partir de acá les comento, cuando vayamos a hablar de las venillas, porque esta alteración se da penetrante en venillas y el tema de las venillas es fundamental, es algo que se describe porque nos da directamente la asociación temporal con la alteración y nos da, digamos, la secuencia de cómo evoluciona el sistema. Yo hice, porque los diferentes autores dan diferentes, digamos, clasificaciones de venillas, yo hice una clasificación como más general, después pues si van a los libros van a encontrar otras venillas más, otros tipos de venillas más, yo les di una clasificación más general como para tener una base, ¿sí? Pero ahora vamos a ver que hay algunas variantes dependiendo de los autores, ¿está? Lo digo ahora porque después si no me olvido, para que lo tengan en cuenta, porque si después van a leer algún trabajo y dicen, ay, pero este autor menciona además las venillas, y hay otras, ¿sí? Yo les voy a dar los tipos principales, pero hay otras, digamos, e incluso dentro de los tipos que yo les doy, particularmente las A, hay un montón de divisiones, eso yo se los voy a mostrar en los ejemplos. Con respecto a la alteración potásica, hacemos la potásica y hacemos un pequeño alto, ¿sí? Se da en una etapa muy temprana del sistema, es de temperaturas altas, fíjense, llega a los 700 grados, acá lo podemos ver bien en la gráfica. Tiene elevadas actividades de eh, iones alcalinos, fundamentalmente potasio, puede tener algo de sodio. ¿Se acuerdan? Reacciones de intercambio catiónico entre los feldespatos. Por eso, digamos, la principal alteración es la feldespatización, con un cambio en la estructura de los feldespatos, lo recordamos, y la formación de micas trioctaédricas de la familia, de la serie de la biotita flogopita. Los fluidos en este caso son esencialmente de origen magmático, es decir, pueden tener salinidades muy altas, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que habíamos hablado de salinidades bastante altas para la alteración potásica? Pueden llegar a 50, 60, ¿sí? Un poco más incluso. Y temperaturas en general son mayores a 26% de cloruro de sodio equivalente y temperaturas
que pueden gradar entre los 500 y los 750 grados. Se da en forma penetrante y en venas. A esta se asocia mineralización de alta ley, la mineralización de cobre, con múltiples generaciones de venillas, pero también puede haber brechas. Y la mineralogía fundamental es de cuarzo, feldespato potásico, ortosa, biotita, magnetita, anhidrita y en forma subordinada albita. Y acá la vemos representada en la clasificación de Corbett. Y acá vemos unas fotos, ya directamente, estas las habíamos visto, ahora las vemos directamente acá en el yacimiento, cómo se ve la feldespatización penetrante, la roca se convierte en una masa de feldespatos con venillas de cuarzo asociadas como parte de la asociación. Acá es como vemos y es como van a ver ustedes al microscopio, la feldespatización penetrante. Acá es un detalle, fíjense, este es otro yacimiento, este es San Pedro. Fíjense, esto ya lo habíamos visto, cómo se ven las rocas con la feldespatización y las venillas asociadas. Y en algunos casos vinculadas brechas silíceas. Vamos entonces al tipo de venillas. No significa, digamos, que en un sistema encontremos todas. Hay sistemas, por ejemplo, que no tienen venillas CB, hay sistemas que no tienen venillas B, ¿sí? Normalmente venillas A tienen. Vamos entonces desde las más antiguas hacia las más jóvenes. En la etapa potásica tenemos las venillas EB, de acuerdo a estos autores, Gustafson y Quiroga, que son venillas fundamentalmente de biotita, que pueden tener además cuarzo, albita, anhidrita, actinolita y andalusita. Es raro que tengan halos, si los tienen, tienen halos de albita, y pueden o no tener sulfuros, bornita, calcopirita y pirita. Acá tenemos las venillas, ¿ven? Fíjense, esta sería la venilla en este caso es exclusivamente de biotita. Generalmente son venillas muy delgaditas, ¿sí? Tipo hair, tipo pelo, que a veces no llegan ni al milímetro de ancho, pero muchas veces son una al lado de otra, una al lado de otra, forman como fajitas. Siguen a esto las venillas A, definidas con esa denominación por otros autores, Gustafson y Quiroga del 75, que tienen cuarzo, feldespato potásico, anhidrita y sulfuros, ¿sí? Esos sulfuros fundamentalmente son bornita y calcopirita. En general no tienen una simetría interna, no se las ve, digamos, no son bandeadas ni nada, no tienen simetría interna, suelen ser irregulares y discontinuas, a veces son sinuosas, ¿sí? Y esto tiene relación porque el sistema es muy caliente en esta etapa y entonces tiene un comportamiento más dúctil. Y estas venillas pueden tener halos de feldespato potásico. Cuando yo les doy la mineralogía no significa que esté, o sea, hay algunas que son solo dentro de lo que son las venas A, que son solo de cuarzo, o que son solo de feldespato potásico, o que son de cuarzo feldespato potásico, o que son de cuarzo anhidrita, ¿sí? ¿Ah? O sea, hay variantes. Yo les doy la mineralogía general. Ahora vamos a ver un ejemplo de variantes, ¿sí? Y acá tenemos un ejemplo de vena A. Esta, fíjense qué linda que se ve, es la vena de cuarzo con el halo de feldespato potásico, ¿tá? Y ya en lo que vendría a ser el estadio tardío de la alteración potásica, en transición al estadio que sigue, que es el estadio sericita-clorita, tenemos las venas B. Estas venas B, también definidas por Gustafson y Hunt, son de cuarzo, anhidrita y sulfuros. Característicamente acá es donde aparece la molibdenita, puedo no tener calcopirita. Y como se emplazan en la etapa tardía de la alteración potásica, donde el sistema está mucho más frío, suelen ser regulares y continuas, porque el sistema acá ya es frágil. Digamos, esa diferencia morfológica es, eh, sobre todo para lo que serían las venas de cuarzo, ¿no? Cuando tienen solamente cuarzo, esa diferencia morfológica puede llegar a ser crítica entre una vena más discontinua y sinuosa, de una etapa más caliente y temprana, respecto de una vena
más recta, ¿sí? De un diseño recto, de bordes bien netos, que nos estaría indicando una etapa más fría y más frágil. Y acá eh, esta diapo tiene el objetivo de mostrarle, esto es una tesis doctoral muy linda de Bri, del año 2010 en la mina El Teniente, uno de los grandes porfidos chilenos, donde acá ella no utilizó la denominación de ave, porque hay autores que no la utilizan, pero sí la separó en lo que son las premineralización, las que son contemporáneas, a la mineralización principal, y las que son tardías. Y acá, digamos, entre lo que es la etapa pre y la de la mineralización principal, que sería, digamos, equivalentes a las venas A y B, a las de la zona potásica, fíjense las variantes de venas que tienen. Tienen, por supuesto, las venas de biotita, lo que, digamos, se denomina EB. Tiene venas de magnetita, cuarzo, anhidrita, estas entrarían en la familia de las venas A, en líneas generales. Tiene venas de cuarzo, feldespato potásico anhidrita, de feldespato potásico anhidrita con cuarzo muy subordinado, de anhidrita con cuarzo y calcopirita. Y fíjense, todas estas entrarían, digamos, dentro de lo que son variantes de las venas A. O sea, hasta esta, fíjense, esta es A. Esta la denominó subtipo B. Bueno, yo lo hubiera dejado como A. Pero esta sí, fíjense, el subtipo B, acá, esta sí puede corresponder a una vena B. Fíjense que esta es de cuarzo moli. ¿Mm? Es decir, que dentro de las venas A, con esas mineralogía general, yo puedo tener variantes, incluso algunas con halo y otras sin halo, que me permiten dividir a las A en varios subtipos. Por ejemplo, también venas de cuarzo magnetita, vinculadas a la alteración potásica, entrarían dentro de la clasificación de venas A. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Hola. ¿Hay Sí, sí, vida en vamos la bien, vamos Tierra? bien. Bueno, Hay vida, hay vida. eh, Vamos bien, vamos bien. hay vida. Bueno, hagamos una cosa. Vamos a parar 5 minutos, 10 minutos. Este, yo creo que vamos bien, ¿no? Va quedando claro porque es un tema, incluso la práctica van a ver que es más difícil que las prácticas anteriores. En general, estos sistemas son un poco más complejos. Por eso era interesante que tuvieran la teórica antes de hacer la práctica. Igualmente, digamos, después, al final, pueden hacer las preguntas y si no, digamos, el martes también se puede preguntar sobre esto. Entonces, hagamos así, son 12:10 en mi computadora. Si les parece 12:20, nos reencontramos para ver la parte final de los pórfidos, ¿está? Dale. ¿Estamos? Dale. Sí, sí. Bueno, sí. Y ese rompimiento, fracturamiento del sellado sucede también Eh, durante el momento de régimen no, compresivo o eh, solo. sí, el sellado está, la rotura, digamos, de lo que vendría a ser la parte cristalizada, externa del intrusivo, se genera, lo que pasa que, a ver, es en las etapas finales de la compresión, es en el orógeno declinante, es cuando empieza la relajación. Mm, Porque si no, si el régimen es netamente compresivo, eso no ocurre. Necesitas, digamos, de alguna manera una diferencia, digamos, de esfuerzos en las diferentes direcciones para que puedas tener, digamos, eso. Por ese motivo, los stockworks que se generan también en estas etapas y todo lo demás, digamos, todo lo que viene después, que serían los stockworks asociados a la alteración, está todo estructuralmente controlado. claro. ¿Está? Es como que almacenó mucha presión durante todo ese tiempo de Sí, compresión y lo la libera. presión claro, la presión acá es presión de fluidos, ¿sí? Estamos hablando esencialmente de la presión de estos fluidos que se liberan del magma. Lo que pasa que ya el hecho de que se puedan emplazar estos magmas en zonas epizonales bajo un régimen compresivo es que necesitas
tener alguna dirección de extensión asociada, porque si no, no se emplazan, ¿sí? Necesitas, o sea, si bien tenés dominantemente el régimen es compresivo, en alguna dirección es transpresivo para que tengas alguna dirección de extensión asociada, ¿sí? Si no, el magma no sube. Necesitas, ¿está? En algún lado necesitas algo de extensión para que el magma suba, ¿está? Entonces eso generalmente se da cuando el orógeno declina, cuando termina, digamos, esa orogenia, que es cuando Buenísimo. empieza como la relajación, porque comprime, digo, ya lo van a ver, tiene que ver lo van a ver en geotectónica, entiendo yo, lo que son los ambientes geodinámicos de rollback, cuando culminen, digamos, estas orogenias compresivas, ¿no? Asociadas a compresión. Y en un momento mencionaste como que el sistema sube y puede como sobreimprimirse El uplift, porque justamente cuando empieza, después de la compresión, se genera relajación, se produce todo un ascenso. Comienza a ascender todo y entonces lo que hace es que todas las alteraciones que vienen después se empiezan a profundizar. Ahora lo vamos a ver, es lo que se conoce con el nombre de telescoping. Una se sobreimprime a la otra, se van profundizando, va ascendiendo, digamos. Toda el área comienza a ascender y entonces el sistema, a través de las estructuras, el sistema empieza a progradar hacia abajo. Entonces empiezan a sobreimprimir las alteraciones más frías y más tardías, empiezan a sobreimprimir sobre las más tempranas, ¿sí? El sistema en la más temprana terminó. El sistema está, digamos, en la etapa de la evolución más tardía, pero esas empiezan a profundizarse y se sobreimprimen. Entonces vas a ver la fílica sobreimpresa, por ejemplo, a la potásica, ¿sí? O como que la destruye. Sobreimpresa me refiero a que la empieza a destruir. Entonces no pareciera que fuera periférico más alta, pero después en algún momento, cuando el área empieza a ascender, se empieza a profundizar, ¿sí? Porque el sistema todavía está activo generando la fílica, ¿no? La potásica ya quedó congelada porque es de etapa temprana. Ahora lo vamos a ver en un dibujito, lo van a ver bien, ¿está? Dale, gracias. Muchas gracias. Bueno, entonces pasamos a lo que es la alteración sericítico-clorítica o como se conoce habitualmente como SCC. Es en una etapa tardía, más tardía, digamos, donde las condiciones son más o menos semejantes a la de la alteración fílica en lo que hace la temperatura, pero el pH es ligeramente mayor. Están, digamos, no son tan ácidas las aguas y por lo tanto hay menos lixiviación de magnesio. Por eso es, en vez de ser solamente fílica, digamos, con muscovita o sericita o micas blancas, es sericítico-clorítica, porque todavía tenemos magnesio y también tenemos hierro, algo de hierro. Esta alteración sericítico-clorítica, ¿sí? Acá la podemos ubicar en estos campos, dentro de lo que es la clasificación de Corbett y Leach, acá marcada en blanco. También puede ser penetrante y en venas, con una mineralogía típicamente de clorita, muscovita o sus variantes hilita, de micas blancas. Muchas veces asociado a esto aparece lo que es la ferromuscovita, conocida con el nombre de fengita, que es uno de los vectores de exploración. Es una variante, la fengita es de la familia de la muscovita, pero con hierro. Hematita, y puede también tener algo de carbonato, epidoto y algo de esmectita muy subordinada. Las venas pueden ser de clorita con o sin muscovita, ferromuscovita, puede tener algo de sulfuros, pirita, calcopirita, y halos de clorita o de esta muscovita o ferromuscovita, ¿sí? Y en algunos depósitos a esta etapa también se asocia la mena de cobre. O sea, no solamente la etapa potásica, típicamente a la etapa potásica temprana, las venasas, sino que en algunos depósitos también aparece asociada mineralización de cobre a esta etapa, que es una etapa más tardía. ¿Tá? Luego tenemos lo que es la alteración fílica, que ustedes ya la conocen, es de la etapa más tardía, viene todavía después de la sericítico-clorítica, con un intenso metasomatismo de hidrógeno, ahí la tenemos, ¿no? El campo de estabilidad en función de espérense, acá apareció, en función de la temperatura y la concentración de potasio. Se produce la lixiviación de los elementos alcalinos, excepto el potasio,
con formación de micas y octaédricas, donde los fluidos pueden ser tanto hasta acá, digamos, hasta la etapa potásica, los fluidos eran magmáticos. A partir de la etapa clorítico-sericítica y la etapa fílica, los fluidos pueden ser magmáticos, pero también pueden tener, aparte, digamos, de magmáticos, un aporte meteórico. Es decir, un aporte, digamos, de las aguas externas al sistema magmático. En este caso, acá vemos el campo. En esta clasificación, el campo que corresponde a la alteración fílica, marcado en blanco, donde la alteración también puede ser penetrante y en venas, generalmente es muy destructiva, por lo general es estéril, ¿sí? Tiene una mineralogía de cuarzo, muscovita, pirita, con rutilo leucoxeno, puede tener algo de albita y algo de calcopirita muy subordinada asociada, y los tipos de venillas, que el tipo de venillas que corresponde a esta etapa son las típicas venillas de Gustafsson y Hahn, de cuarzo, muscovita, pirita, pueden tener muy poca calcopirita, algo de falerita y de galena, o sea, en esta etapa pueden aparecer algo de metales base, y pueden o no tener un halo fílico de cuarzo y muscovita, a veces tienen un halo solo de muscovita. Perdón, Bueno, profe. Sí, sí. No me queda claro a qué se refiere con estéril. Tipo, ¿en qué No sentido? prácticamente no tiene minerales de vena, no tiene cobre. Ah, genial, gracias. O sea, si tiene muy poquito. Entonces, lo que está asociado a esta etapa se considera estéril. O sea, lo que es importante es lo de la etapa potásica. Bueno, acá vemos unos ejemplos que ya los hemos visto, de cómo se ve la alteración fílica, ya sea en directamente las áreas estas decoloradas, con las venillas de tipo D asociadas, ¿sí? Y el reemplazo de cuarzo muscovita de tipo penetrante altamente destructivo. Esta diapo se las agregué este año un poco para mostrar cómo vendría a ser la secuencia. Es decir, nosotros vamos a verlas todas juntas, probablemente, y lo que vamos a ver es las A cortadas por las B y a su vez las A y las B cortadas por las D. Y también lo que puede ocurrir, fíjense, acá tenemos una vena que tiene un halo de feldespato potásico, por lo tanto era una vena A, una vena de cuarzo, un feldespato potásico que era una vena A, que pueden reactivarse, es decir, reabrirse en etapas posteriores para ubicar, en este caso, una vena B. La reactivación es una clave porque cualquier vena que venga en una etapa posterior puede reactivar, si está favorablemente orientada respecto al régimen de esfuerzos, puede reactivar, o sea, reabrir y depositar su carga en una vena anterior. Por lo tanto, es importante darse cuenta que una vena es reactivada, porque una vena podría estar representándonos, por ejemplo, la etapa A y B, como sería en este caso, en una misma vena. Eso también hay que tratar de reconocerlo para poder clasificar correctamente las venas. Y por último, la etapa de la alteración argílica avanzada, que es una etapa temprana dentro del sistema, donde hay un gran metasomatismo de hidrógeno, es decir, pH muy bajos, con una extrema licidación de elementos alcalinos, con temperaturas altas, en general entre 200 y no llegan a 600 ni ahí, pero 400, 450 grados, 400 en general, no más que eso, para esta etapa, con una mineralogía típica de cuarzo residual, el baggy quartz, ahora lo vamos a ver, alunita, diquita, pirofilita, caurinita, diásporo, andalucita, zunjita, corindón, dumertilita, topacio, esto ustedes ya lo conocen, es totalmente estéril, acá no hay mineralización asociada al pórfido. Tiene una zonación térmica, ¿se acuerdan que les había dicho que iba desde lo que era caolinita, diquita, hacia las partes más profundas a andalucita, pirofilita, que eran los minerales de más alta temperatura, que nos estarían marcando la parte más profunda asociada a la alteración argílica avanzada? Es muy destructiva, como vamos a ver, y como dijimos, no tiene mineralización del pórfido asociada. Y estas imágenes que ustedes ya las conocen, ¿sí? Del cuarzo baggy o cuarzo queroso
o de la asociación alunita-cuarzo, que también puede darse en venas. En estos casos, digamos, es dominantemente penetrante, y cómo se ve en el campo estas zonas de alteración argílica avanzada. Y acá viene esto que les comentaba de cómo se distribuyen estos sistemas, la zona de alteración argílica avanzada. Fíjense, acá tenemos lo que es el núcleo potásico, y la generación, el halo fílico con el halo de pirita, y la generación de lo que se conoce como el litocap, ¿sí? El litocap sería la parte más somera, ahora vamos a ver cómo se forma, del sistema, y que es donde esta pluma, cuando se produce esa ebullición y se separa esta pluma de esta fase volátil menos densa, muy ácida, genera esa capa de alteración argílica avanzada. Fíjense, ¿no? Tiene alteración silicia y argílica avanzada, donde, digamos, puede estar ubicada en estructuras favorables los sistemas de oro de alta sulfidización, que solo lo van a ver junto con los epitermales, pero que genéticamente están asociados, o sea, aparecerían en las partes más someras de estos sistemas dentro de lo que es esta litocapa. Es decir, la presencia de esta litocapa, de esta capa de alteración argílica avanzada, ya sea con o sin mineralización del epitermal de alta, nos puede estar indicando que abajo tenemos un pórfido. Sería la parte más somera del sistema. Bueno, y acá vemos entonces la secuencia. Esta figura, la verdad que es muy ilustrativa, porque nos muestra desde, fíjense, primero de todo, la primera y segunda ebullición, que me permite liberar los fluidos que hacia las zonas apicales del cuerpo me van a generar, ¿sí? Primero, que ese fluido pueda separar una fase más densa de una fase menos densa. La fase está más densa va a generar la alteración potásica, y esa fase fluida menos densa se va a ir a la parte más alta del sistema, generando ese litocap, esa litocapa de alteración argílica avanzada. ¿Tá? Eventualmente, bueno, este sistema puede tener una expresión en superficie con fumarolas. Fíjense la profundidad, esto, bueno, 2 kilómetros, entre 4 y 2 kilómetros en general, es un poco más de 2 kilómetros, sería donde se nos estaría formando el sistema de pórfido en su etapa temprana, y acá prácticamente a menos de 1 kilómetro, bastante menos, estaría esta litocapa, la expresión, digamos, más superficial del sistema. A medida, ¿no? Estos son fluidos netamente magmáticos. A medida que el sistema progresa, podemos tener alguna participación de los fluidos formacionales, que se meten acá participando y mezclándose o no con los fluidos magmáticos. Y digamos, si tenemos un ascenso, esta zona de la litocapa comienza, digamos, a profundizarse, y en esta segunda etapa, una etapa más tardía, se empieza a formar esta zona sericítico-clorítica, ¿sí? Bueno, y acá, por supuesto, más tardíamente se va a formar la fílica, que acá no está representada, ¿tá? Y fíjense cómo, a medida que el sistema, digamos, se produce el ascenso del sistema, cómo esta zona de alteración argílica avanzada va progradando sobre esta zona de alteración sericítico-clorítica, o la parte más somera de alteración sericítica, y esta sericítica, mientras se fue desarrollando, también fue progradando, se fue sobreimprimiendo sobre la potásica. Y esto, digamos, la sobreimpresión de una alteración sobre otra, a medida que toda la zona asciende y el sistema se va profundizando, es lo que se conoce como telescoping. Tanto es así que acuérdense que esta zona, este litocapa, digamos, vinculados a pluma de volátiles, se forman los sistemas epitermales de alta de oro, que van a ver más adelante. Estos sistemas epitermales a veces están directamente sobreimpresos a las zonas fílicas, por ejemplo, o a la zona de clorita sericita. ¿Está? Bueno, y acá tenemos una representación, ¿sí?, de cómo se ve digamos, la superposición de alteraciones que da lugar a este telescopeo del sistema, donde tenemos toda una alteración potásica, una diorita con alteración potásica, y
la sobreimpresión de esta alteración fílica que, digamos, si en teoría, fíjense que en teoría se habría generado, si vamos al modelo original, que tendría que haberlo intercalado ahí, en teoría, digamos, se empieza a formar en la parte de la clorítica sericítica y la clorítica en la parte más alta del sistema, pero después se empieza a profundizar y se sobreimprime y borra parcial o completamente, ¿sí?, la alteración potásica temprana. Y acá, digamos, y ahí es lo que vemos en esta representación, ¿sí?, donde tenemos todavía, digamos, la alteración de alta temperatura, fíjense, con las venas estas de magnetita cortadas, ¿sí?, por esta alteración fílica, ¿no? Por esta sericitización, estas venillas con cuarzo y sericita en los bordes, que serían las venillas D. ¿Y qué respecto? Porque hasta acá no hablamos nada respecto a la mineralización. ¿Dónde está la mineralización? Bueno, normalmente el núcleo de mayor ley, porque en el centro del sistema hay un núcleo de baja ley, si bien tiene calcopirita, pirita y molibdenita, esta zona tiene bajos contenidos. Las mayores leyes aparecen en el límite generalmente entre la zona fílica y la zona potásica, pero asociado, digamos, a la zona potásica, pero en el contacto con la zona fílica, ya sea que esté distribuida así o distribuida como en el modelo de Sillitoe que vimos antes. Lo importante es que están en ese contacto, en lo que vendría a ser el contacto entre, sea como se distribuye eso, entre la zona potásica y la zona fílica, como dijimos, con una mineralogía de calcopirita, bornita y molibdenita y oro, y con estos contenidos de los cuales ya habíamos hablado, ¿no? Como les decía entonces, la mineralización aparece en las zonas de alta ley, o sea, la alta ley, perdón, en las zonas potásicas. En las zonas potásicas aparece, digamos, la zona de alta ley en el borde, digamos, de la zona potásica, como les decía, asociados a las venas A, en la cúspide del intrusivo, y por lo tanto estaría asociado a estas venas de cuarzo, magnetita, feldespato potásico, biotita, anhidrita y todas sus variantes. Generalmente se da en forma de venas, muchas veces, digamos, con diseños de tipo Stockworth, brechas, o también diseminada en la roca de caja, ¿sí? Acá tenemos, en esta gráfica, fíjense, tenemos, digamos, un sketch todavía más, digamos, más simple, donde tenemos el intrusivo, la zona esta con alteración potásica, que tiene la mineralización de cobre, con mol y oro asociados, generalmente en el borde de la zonación potásica. Luego tenemos la alteración sericítica, ¿sí? Acá tenemos una alteración clorítica todavía más somera. Esta clorítica sería la representación de una propilítica. Acá lo que no tenemos es la sericítico-clorítica, solamente la sericítica. La argílica avanzada, y fíjense que estas venas que están, estas vetas de alta sulfización, que están asociadas a los depósitos epidermales de oro, están prácticamente progradadas, ¿sí? Como está toda profundizada esta zona de alteración argílica avanzada, están sobre el sistema de pórfido, sobre la parte de alteración sericítica del sistema de pórfido, pero corresponden a este sistema epidermal de alta. O sea que están directamente vinculados, pero al estar profundizado el sistema, digamos, se van para abajo y entonces sobreimprimen al sistema de pórfido. Eso se los comento porque si empiezan a leer los trabajos, van a ver esos términos y van a ver cómo es la distribución de estas vetas que debieran estar en la parte más superficial del sistema. De repente, si el sistema se profundiza, terminan sobreimprimiendo, digamos, a la parte más profunda. ¿Tá? Y también se ve una zonación en los metales, observándose que en las partes más centrales del sistema, como dijimos, en lo que es la zona potásica, tenemos cobre, oro y molibdeno, y al alejarnos, ya hacia las zonas de clorita sericítica o hacia la zona sericítica, tenemos los metales base,
Empieza a aparecer, ya no tenemos tanto cobre, empieza a aparecer zinc y plomo y plata, porque esto está más asociado, estas vetas, digamos, de metales base con cobre están más asociados a esta etapa, la etapa fílica, por eso aparecen más distales y más asociados a la zona fílica o a la zona, digamos, sericítico-clorítica, pero fundamentalmente, digamos, están en la zona fílica, sobre todo las vetas de metales base. Estos son líneas, no es que están acá, sino que están en estos sectores asociados a esta etapa de alteración, a la alteración sericítica. Y finalmente, bueno, más, digamos, más distalmente todavía, las de plomo con plata. Es decir, tenemos una zonación de lo que va del cobre, el molibdeno y el oro asociado a la zona potásica hacia, digamos, las partes más distales, más someras, digamos, donde tenemos la alteración más tardía, sericítico-clorítica y fundamentalmente la fílica, que es la etapa de las venas D, que es ahí donde aparecen los metales base, entonces aparecen estas venas ya con poco cobre, con zinc, con plomo, con una zonación también térmica, con más plomo, más, digamos, más distal, más arriba del sistema y eventualmente hasta con plata. Tengo una consulta. Sí. ¿A qué profundidad entonces se encontraría las que están asociadas a las potásicas de cobre, oro y molibdeno? Todo el sistema lo vas a tener, eso es variable, pero lo vas a tener aproximadamente entre 4 y 2 kilómetros, todo el sistema. Dentro del sistema, la parte, digamos, las de cobre molibdeno van a estar en la parte más profunda y las que están asociadas a metales base, que están más asociados a la parte fílica, son de la parte más somera. Pero si el sistema subió y esa etapa, digamos, que generó la alteración fílica empezó a profundizarse, no las vas a ver tan alejadas, ¿entendés? Por eso la distancia también depende de cuánto ascendió el sistema y cuánto se progradaron las alteraciones más tardías sobre las más tempranas. Pero en teoría son las más, o sea, van a estar en las partes más apicales, más superficiales del sistema. Pero la distancia puede variar. Y a veces ni siquiera hay diferencia de cota, porque está todo uno sobreimpreso a lo otro. Solamente los distinguís por mineralogía y alteración, que están las dos etapas. ¿Sí? Y las más tardías, ¿no pueden alterar, digamos, por ejemplo, no sé, a la de clorita sericita y que yo no encuentre ese cobre y ese zinc? ¿O no están avanzadas? No removilizan, las más tardías no removilizan el cobre y el molibdeno. No lo removilizan. Pero sí te van a, por ejemplo, te hacen al feldespato potásico hidrotermal, te lo destrozan. Oye, por ahí vos ves la vena de feldespato, pero el feldespato está todo sericitizado, ¿entendés? O el halo de feldespato está completamente sericitizado. Claro que sí, cuando se empiezan a sobreimprimir una alteración sobre la otra, te empiezan a borrar. Hay algo de removilización, no quiero entrar mucho en detalles porque eso ya es bastante más complejo. Puede haber en la etapa sericítico-clorítica, hay algo de removilización del cobre, por eso en algunos yacimientos esa etapa de sericita-clorita, o que es la etapa fengítica, la de la mica esta de hierro, que es transicional entre la potásica y la fílica, o sea, va antes de las venas B, pero perdón, después de las venas B, pero antes de las D, esa etapa transicional, a veces ahí hay removilización de cobre y hay concentración de cobre. Y entonces aparece el cobre también asociado a esa etapa transicional. Eso es más complejo, gente, dentro del sistema. No quiero entrar en tanta complejidad porque, digamos, es como que se van a perder. Pero en principio, la etapa fílica no removiliza, no toca el cobre. Quizá algo se removiliza un poco antes, en la sericítico-clorítica. Ahí hay algo de más de removilización y reconcentración de cobre. Pero en las últimas, la fílica y la argílica avanzada, no. ¿Está? Gracias, sí. Bueno, como les contaba entonces, también hay una zona, o sea, respecto de la calcopirita y la pirita también hay una zonación, las zonas más internas del sistema, lo más profundo, son más ricas en bornita, esa es una zonación térmica, y las más distales, ¿sí? Cuando nos empezamos a ir hacia los bordes de la intrusiva, hacia las cajas, son más ricas en calco, ¿sí? Incluso en esas venas A se ve esa zonación. Y hay hay una correlación lineal entre los contenidos de cobre y oro. Acá se ve en este gráfico, esto es de la lumbrera,
donde la correlación entre cobre y oro es prácticamente lineal, ¿sí? O sea, acompaña directamente al oro. Significa que se ha movilizado en forma conjunta. Aparece como oro libre, ¿sí? Pero es parte de esa paragénesis, no es más tardío, sino que se deposita junto con el cobre, por lo menos en la mayoría de estos sistemas. Y lo que también se ve, justamente como las venas B son más tardías respecto de las venas A, cuando se hace geoquímica de superficie, en muchos sistemas se ve que el halo en superficie, la anomalía química que corresponde al halo de cobre es más interna que el halo de molibdeno, que acá está en un grisado más clarito, que es más externo, porque esas venas B son más tardías, de menos temperatura, entonces están más hacia afuera del sistema. Piensen que si nosotros cortamos el sistema, digamos, hacemos un corte, digamos, horizontal sobre el sistema, justamente vamos a verlas, digamos, como son de menos temperatura, vamos a verlas más externas, ¿sí? Y entonces la anomalía geoquímica también va a quedar más externa, o sea, los altos de molibdeno van a estar más externos respecto a los altos de cobre. Bueno, esto simplemente para recordarlo, ¿no? Antes de entrar en los ejemplos, que por supuesto en estos sistemas se pueden generar enriquecimiento supergénico. Un repaso esta gráfica, digamos, es muy representativa. Tendremos una zona lixiviada con muchos óxidos e hidróxidos de hierro, arcisas y cuarzo. Hay poco contenido de cobre. El cobre de acá se lixivia. Acá se me saltó un renglón. Estas zonas pueden alcanzar profundidades en general entre 20 y 25 metros, pero a veces son muy profundas, ¿sí? A veces, dependiendo de la tectónica de la zona, pueden llegar a tener hasta 400 metros de profundidad. Luego viene, esa sería la zona lixiviada o gozan, luego viene la zona oxidada, donde tenemos, además de óxidos y hidróxidos de hierro, todo lo que son los oxidados de cobre, crisocola, malaquita, tacamita, anclerita, brocantita, etcétera, que lo pueden mirar en la teórica de supergénicos. Acá, digamos, las leyes pueden superar el 1%. Normalmente están entre los 25 y los 50 metros. El tema de la ley hace que a veces cuando queda mucho del cobre, queda retenido en las zonas estas oxidadas, se explote también, o sea, tengan buena ley y se explotan las zonas oxidadas, como es el caso de Chucky, que tiene excelentes leyes en la zona oxidada. Y finalmente, bueno, la zona secundaria, donde las leyes pueden alcanzar entre el 1 y el 2%, a veces hasta el 3%, excepcionalmente. Generalmente son profundas, están por debajo de los 50 metros, y el blanket, la capa, digamos, de enriquecimiento, puede alcanzar hasta 200 metros. ¿Sí? Esto solamente a modo de repaso. Y entonces, para finalizar, vamos a entrar en los ejemplos. Bueno, el gran ejemplo es el Porphyry Bingham Canyon en Estados Unidos. Fue el primer pórfido que fue explotado hace más de 100 años, que entró en explotación, todavía lo está. Ya se ha podido recuperar más de 1.000 millones de toneladas de mena con 0,9% de cobre altísimo, y aún tiene casi 1.700 millones de toneladas de reservas con 0,7% de cobre. O sea, todavía tiene una larga vida, como es el caso de Chucky, ahora vamos a ver. El depósito tiene 2,5 por 1,7 por 1 kilómetro. Está asociado, como siempre estos están asociados, a múltiples intrusiones de composición cuarzo-monzonítica latíticas, oligocenas de entre 37 y 38 millones de oceanos oligocenas entre 37 y 38 millones de años, en cajas calcáreas, donde, bueno, generan todo el sistema de alteración mineralización. Acá tienen, digamos, simplemente para que vean los distintos tipos de venas. Este trabajo no le puse el año, debe ser un trabajo bastante nuevo. Y fíjense que acá aparecen venas de las cuales yo no hablé, las early micasios, las EDM, que yo no se las mencioné, ¿sí? Y acá fíjense que las cuarzo moli no les pone la denominación B. Y tienen además, de estas venas tempranas, micáceas, tienen además un conjunto de diferentes tipos de venas A. Toda una secuencia de venas A. Bueno, acá tenemos un poco cómo se ven las venillas estas, las Erlimicaceus, estas son que tienen micas también, más tempranas. Acá tenemos las venas A,
fíjense, con un halo de biotita en este caso, y acá tenemos las venas B, las venas de cuarzo moli, representadas, cortando a esta monzonita equigranosa, equigranular. Y acá vemos el gigantesco, es gigantesco, gente, yo estuve acá, no, es gigantesco. La escombrera de esto se ve desde la ciudad de Salt Lake, que está a más de 25 kilómetros, se ven las escombreras de esto, o sea, la basura, todo lo que fueron sacando se ve. Es impresionante, tiene 4 kilómetros por 1,2 kilómetros de profundidad, o sea, 4 de diámetro y 1,2 de profundidad. Es impresionante. ¿Esa agua que hay ahí es de acumulación por lluvias? Sí, hay que bombearlos en algunos casos. Porque, digamos, si no se te van llenando, les tenés que bombear el agua. Lo que pasa que ahora me parece que ya lo están explotando en forma subterránea. Ya está muy profundo el pit y ya lo explotan en forma subterránea. Pero si no, tenés que bombear el agua. Igual es muy seca. Utah es un estado súper seco. Pero si no, tenés que bombearlas el agua. Bueno, más localmente, el gigante Chuquicamata en Chile. Ese está asociado al complejo porfírico Chuqui, también de 36, 33 millones de años, que está emplazado en una secuencia paleozoica. Todos los intrusivos tienen alteración potásica penetrante de feldespato potásico, albita biotita y venas A de cuarzo feldespato. Esas venas A son las que tienen la pirita y la calcopirita de estos estadios más tempranos. Hay también deformación cataclástica. En el borde oriental del depósito, la alteración propilítica se toca, se sobreimpone a la potásica. Yo supongo que no debe ser sobreimposición, lo que se debe ver es una transición. En el sector occidental de este depósito se desarrolla alteración fílica, solamente en un sector, porque muchas veces esto también está controlado, las alteraciones están controladas estructuralmente y entonces en vez de dar estos diseños así más concéntricos, se empiezan a formar como fajas, ¿sí? En este caso, la alteración fílica está solamente en el sector occidental, y se da, digamos, en venillas y penetrante con asociación típica, ¿no?, de cuarzo sericita. Y en este caso tenemos, fíjense, pirita, calcopirita y bornita asociadas a esta etapa, a la etapa fílica. Debe ser la etapa entre lo que es la fílica y la clorítico-sericítica. ¿Sí? Sería digamos, la etapa transicional entre lo que es la potásica y la fílica, que era lo que yo le decía en algunos sistemas. La mineralización está asociada a esa etapa por removilización. Y luego tienen un pulso de energita digenita covelina, que está asociado a alteración argílica avanzada. Evidentemente, estas venas deben ser, digamos, las que tienen cobre, pero además tienen oro, y son ese sistema más somero que está directamente telescopiado sobre el sistema porfírico, ¿sí? Y también, por supuesto, tienen venas de B, venas de tipo B, de cuarzo moli, que son esas transicionales entre lo que es el estadio temprano y el estadio transicional en este caso. O sea, tienen el estadio temprano de alteración potásica, estas venas en la parte final, como digamos el esquema clásico que les di yo, y después tienen esa etapa fílica en la cual, digamos, hay, como yo les comentaba en algunos sistemas, en la parte más temprana, que puede ser la fílica o la sericítico-clorítica, ahí, digamos, puede haber una removilización del cobre. ¿Tá? Acá tenemos un cuadro con las reservas de cobre y la ley de cobre equivalente. Siguen teniendo leyes bastante altas, fíjense, todavía 0,63, que es una muy buena ley, ¿no? El Open Pit también es gigantesco, tiene 4 por 3,5 kilómetros y 1 kilómetro de profundidad. Y como les decía, inició sus operaciones subterráneas, ya es muy profundo, en el 2019. Y acá tenemos algunos de los sistemas de venillas, las que son las venillas de cuarzo con halo de feldespato, son las venillas de tipo A,
También tenemos, digamos, las venillas de magnetita con clorita asociada, que serían, digamos, dentro de este sistema, sería un subtipo que aparece en la parte más profunda. Acá tenemos de vuelta las venillas A, digamos, con cuarzo con sulfuros, ¿sí? Acá tenemos las venillas B, ¿sí? Las de tipo B, que son las de cuarzo con moli, ¿tá? Y acá tenemos las venillas, digamos, que tienen los minerales de cobre de alta sulfurización, fundamentalmente enargita, que corresponden que en algunos sistemas las llaman venillas E, no vamos a entrar en detalle, pero que ya serían la parte epitermal del sistema, ¿sí? Esto ya sería el epitermal de alta, la parte que tiene oro, que lo van a ver en otro tipo de depósitos que están genéticamente asociados. Y bueno, ya entrando en la Argentina, para terminar, nosotros tenemos varias épocas metalogenéticas que han generado depósitos de tipo pórfido. Una para el Paleozoico, donde los depósitos son más bien de tamaño mediano, de poco interés. Una de Eocena tardía o Eoceno temprana y una Miopliocena, que vamos a ver después, que son las que han generado depósitos de importancia. En el caso de este estadio, época metalogenética y faja, Eoceno tardío, Oligoceno temprana, es la que en Chile, digamos, acá está un poco reajustada para Argentina, es diacrónica, porque el magmatismo tiene algunas, si bien es la misma faja, tiene algunas diferencias de edad, pero en el caso de Chile, este magmatismo de esta época metalogenética, tiene las mayores reservas de cobre del mundo, que están en los Andes centrales de Chile y Perú. Fundamentalmente en Chile, con los gigantes, la Escotida, que es uno de los si no es el más grande, es uno de los más grandes yacimientos del mundo, Saldívar y Quebrada Blanca, ¿tá? Y en nuestro país, dentro de esta época metalogenética, tenemos un depósito en Salta, que es Taca Taca Bajo, ¿sí? Con más de 2.000 millones de toneladas de reservas, con 0,43% de cobre, 0,09 gramos por tonelada de oro y 0,012% de molibdeno. Estos son reservas medidas más indicadas, más, bueno, también reservas inferidas de importancia. Está, digamos, hospedado en una granodiorita de edad ordovícica que está instruida por un stock riobacítico, que es al que se vincula genéticamente la mineralización, que tiene 29 millones de años. Tiene alteración potásica, con biotita, feldespato potásico, una fílica temprana, que vendría a ser como la sericítico-clorítica que les hablaba yo, o la de la mica esta de la muscovita de hierro, que es la que tiene directamente asociada a la mineralización de cobre, y después tiene la fílica tardía común de cuarzo muscovita, y una propilítica muy poco desarrollada. La mineralización es de calcopirita, bornita, tiene calcosina hipógena, es una asociada a esta etapa transicional, y tiene oro. Y tiene un manto también enriquecido, tiene calcosina supergénica con coberina supergénica de 300 metros. Y acá vemos el mapa, donde vemos la distribución de lo que es la alteración potásica, la zona de alteración potásica rodeada, ¿sí?, por esta zona más externa de alteración fílica, y entre ambas esta alteración transicional, que sería la equivalente a la clorítico-sericítica, pero que en vez de clorita, en este caso tiene ferro-muscovita, fengita, ¿sí?, que es transicional entre la fílica de cuarzo-muscovita y la potásica. Y esa es la que tiene la mayor mineralización de cobre, que en este caso es calcosina, que es hipógena. Esperaría que alguien me pregunte por qué la calcosina es hipógena, pero sí puede serlo, ¿sí? Bueno, y finalmente, digamos, la época del magmatismo mioplioceno en la Argentina, que es la más importante, justamente por la cantidad de yacimientos y prospectos que se dan tanto en Puna como en la cordillera principal y frontal, y también en la región de Retroarco,
generando algunos depósitos que son inclusive de clase mundial, como es el caso del Pachón o los azules, y también la Aguarrique y la Lumbrera, que estos son, digamos, los depósitos más importantes. Acá tenemos, en este mapa, tenemos la representación de este magmatismo mioplioceno en lila y con los círculos, ¿sí? Tenemos los prospectos y con las estrellas tenemos ya aquellos depósitos que ya son yacimientos, que tienen reservas, ¿sí? Como ven, el número es bastante, y hay bastante más que estos, ¿eh? Porque ahora hay bastantes más que estos que se están explorando. Ven que el número es bastante importante. Como ejemplos, vamos a ver uno en Cordillera Frontal, que se está explorando en forma muy intensa en este momento, en San Juan, que tiene recursos indicados, es bastante más chico, digamos, pero bueno, este PEA, digamos, tiene unos años, actualizados deben ser más, 962 millones de toneladas, con una ley de 0,48% de cobre y 0,06 gramos por toneladas de oro. Bastante poco oro, pero una buena ley de cobre. Está asociado a diques de cuarzo dioritas, que intruyen un plutón diorítico siguiendo ciertas estructuras. Tiene un halo de alteración bastante importante, de 10 kilómetros cuadrados, con alteración potásica, de feldespato potásico, biotita, cuarzo, magnetita, anhidrita, que se da penetrante y en venas de tipo A, que está rodeado por una zona de alteración clorítica, ¿sí? Y externamente tiene una zona de alteración propilítica, típicamente con clorita, epidoto y calcita, y una zona, digamos, con alteración sódico-cálcica. Acá están representadas, ahora las vamos a ver, ¿sí? Con albita, clorita, cuarzo, epidoto y actinolita, y calcopirita asociada, ¿no? Sobreimprimiendo a la alteración potásica. Acá vemos la representación donde está la zona potásica, ¿sí? La zona con alteración biotítica, las zonas más someras, fíjense, con esta alteración clorítica, algo de esta alteración sódico-cálcica, que debiera ser un poco más profunda, debe ser algo relíctico, ¿sí? Y por supuesto la más somera, que es la alteración fílica. Fíjense que tienen, digamos, siempre la secuencia potásica, clorítica, o clorítico-sericítica, y fílica. O sea, esta es la transicional entre estas dos, ¿está? La mineralización está asociada a la alteración potásica, con una asociación de pirita, calcopirita, bornita y molibdenita. Tiene, digamos, una zona de lixiviación de 170 metros y una zona de enriquecimiento por debajo con cobalina y calcocina, ¿sí? Acá vemos, fíjense, una vena de anhidrita, calcopirita, se ve preciosa. Mire, acá la anhidrita tiene un leve color lila, es fácil de reconocer el sulfato, con calcopirita acá asociada, y fíjense qué lindo que se ve acá, en rosado, el halo de feldespato. Y en el centro tiene una sutura de cuarzo, es decir, que esta vena, cuando tenemos una sutura central, significa que esta vena era una vena más antigua, probablemente una vena A de cuarzo con halo de feldespato, que ha sido reactivada por una vena A un poco más tardía, con anhidrita y calcopirita, que forman esa sutura central. Que era lo que yo les contaba, que por ahí las venas se reabren y entra, digamos, un fluido representado por una vena, en este caso también A, pero más tardía, portadora de la mineralización. Y acá tenemos una vena EB, una vena de biotita, en este caso con calcopirita, y estos suaves halos de feldespato potásico. ¿Está? Y bueno, y creo que este es el último para finalizar, el caso de la Lumbrera en Sierras Pampeanas. En realidad es todo un distrito que tiene, además de la Lumbrera, otro yacimiento muy importante, que es Agua Rica, y algunos prospectos muy, muy menores, ¿sí? Que están acá señalados en en este mapa. Acá están los prospectos, además de depósitos de sulfidización intermedia genéticamente asociados de oro, que los van a ver con Seba en las próximas clases. En el caso de la Lumbrera, este yacimiento fue explotado entre 1997 y 2020, o sea, está
detenida la explotación, se iba a seguir subterránea, pero al final no prosperó. Tuvo recursos de 267 millones de toneladas con 0,51% de cobre y 0,64% gramos por toneladas de oro. Me faltó ahí poner el oro, anótenselo. Muy importante porque es muy aurífero. Como podrán ver, veníamos con valores de oro muchísimo más bajos. Este es muy aurífero. Y por esta situación tuvo en su historia, digamos, se exploró desde los años 60 hasta que finalmente se puso en operación en los años 90, a fines de los años 90. Strata Copper fue la operadora. Y en su momento, la empresa estatal chilena, estuvo interesada en este yacimiento, pero subestimó el contenido de oro y finalmente desestimó su compra. O sea que el contenido de oro, o sea, en un principio se pensaba que el contenido de oro era menor. El contenido de oro realmente es muy alto para este tipo de depósitos, ¿sí? Y eso le sube el valor, sin duda, ¿no? En su momento fue uno de los 10 mayores productores de cobre y 14, digamos, en el ranking de los mayores productores de oro del mundo. O sea, fue un yacimiento en su momento de clase mundial. Todavía tiene reservas, lo que pasa que, digamos, ya no da para explotarlo como open pit. Por eso se evaluó la posibilidad, digamos, de explotarlo subterráneamente, pero actualmente, digamos, la empresa la tiene Glencore junto con otras empresas, pero el mayoritario, socio mayoritario es Glencore, hizo como un proyecto entre lo que es la lumbrera y Agua Rica, que es el proyecto Mara, para utilizar, digamos, si se pone en operación Agua Rica, que ya tiene hecha su factibilidad, utilizar todo lo que es la planta de recuperación y las instalaciones de la lumbrera, digamos, para lo que se extraiga de Agua Rica, ¿sí? Que sería, digamos, económicamente más viable que terminar la explotación de la lumbrera, ¿no? O continuar, digamos, con los sectores que han quedado que son de menos ley. Este sistema está centrado en un clúster, un grupo de stocks porfíricos que tienen aproximadamente 7 millones de años, que están emplazadas en lo que se conoce como el complejo Farallón Negro, que son andesitas que son un poco más antiguas. Tiene un núcleo de cuarzo magnetita rodeado por alteración potásica de biotita, feldespato potásico, cuarzo, magnetita, anhidrita y un halo propirítico externo, ¿sí? Tiene, digamos, un diseño bien de libro característico con una alteración fílica típica de cuarzo, sericita, pirita, con algo de arcillas que se sobreimprime a la alteración potásica, parcialmente, porque todavía hay parte de la alteración potásica que se reconoce. La mineralización está asociada a las venas A y B y tiene fundamentalmente calcopirita, oro, bornita y tiene también, por supuesto, algo de moli y pirita. Bueno, acá vemos algunas imágenes de cómo se ve en la imagen, ¿no? La planta, todo lo que es los residuos, o sea, la escombrera y las aguas ácidas, lo que se conoce como dique de cola. Acá está el open pit, que es este. ¿Sí? Esta foto me salió re linda esta foto. Está re linda. Es difícil que salgan de buena calidad. Y acá, bueno, tenemos el mapeo de los diferentes pórfidos. Fíjense, acá están mapeados el P2 y el P3. Son 4 en realidad. Y el P2 y el P3 son los pórfidos que están directamente asociados a la mineralización. Creo que este es el final, sí. Acá voy a terminar, digamos, con esto, digamos, con los métodos de exploración que se aplican, fundamentalmente en lo que hace a la litogeoquímica en rocas, con alteración potásica, fílica o argílica, lo que se observa, digamos, cuando se explora en estos depósitos, cuando no se conoce y se explora. En general, digamos, un indicio es cuando encontramos en roca valores de cobre de más de 50 ppm, valores de molibdeno de entre 0,5 y 20 ppm, valores de arsénico, en este caso el arsénico es un pathfinder,
¿Por qué? Porque en las partes más someras, ¿se acuerdan que les dije que aparecían los sistemas epitermales, la mineralización epitermal de alta? Típicamente lo que aparece es enargita, ya lo van a ver, y la enargita es un mineral de arsénico, por lo tanto se usa como pathfinder, sobre todo cuando, digamos, aparecen algo en superficie de las partes más apicales del sistema, con valores de entre 10 y 1000 ppm, ya es indicador de la posible presencia de un sistema de tipo pórfido. Valores de plomo de entre 10 y 1000 ppm y de zinc de entre 10 y 1000 ppm también. También se exploran, digamos, con geofísica. Fundamentalmente se hace en magnetometría. A escala regional se utiliza, digamos, la presencia de anomalías magnéticas negativas, nos podrían estar indicando, pero a escala local hay, digamos, dan anomalías positivas, hay casos de pórfidos magnéticos, esto es porque tienen altas concentraciones de magnetita asociadas a la alteración potásica, ¿se acuerda que les había dicho? Por eso dan anomalías positivas en la parte central y muchas veces dan rodeados de anomalías, de halos de anomalías negativas en los bordes, porque justamente es la zona, está asociado, digamos, a las zonas fílicas donde la magnetita por ahí se destruye. ¿Sí? Se destruye y se reemplaza por hematita. ¿Tá? Entonces suelen dar típicamente altos magnéticos rodeados de bajos magnéticos. Eso siempre y cuando, digamos, tengamos pórfidos ricos en magnetita. En general son portadores de magnetita asociados a la alteración potásica, pero a veces no son tan ricos. Y quedamos acá. ¿Alguna pregunta? ¿Están Yo vivos? tenía una pregunta. Espérense que voy a descompartir. Sí, Yo tenía una dime. pregunta. En la calcosódica teníamos participación de flujos salinos, Fluido. flujos Son salinos. un poco más salinos, sí, pueden ser un poco más salinos, pero son de las cajas. Porque a veces Son de las... ocurre, es porque en las cajas hay, por ejemplo, puede haber intercaladas secuencias evaporíticas, pero son aguas con nata, son de las cajas, no son magmáticos. Por eso a veces Ok, pueden dar más salinos. Eso va a estar asociado con los depósitos que vamos a ver la clase que viene, que tienen alteraciones calcosódicas muy importantes, que son los IOCG. y Pero a en partir realidad, de los mm, y a partir de, del potásico, ahí empezamos a tener los flujos magmáticos, entonces ahí es cuando empieza a haber el- esta primera ebullición. la primera y segunda ebullición es para que se separe el fluido que te va a dar la alteración potásica. ¿Sí? O sea, la Mm, primera y segunda ebullición es antes. Recién ahí se separa esa fase fluida, que después se va a mm, separar en una más densa y más. ¿Sí? Pero, o sea, sí, recién ahí se separó la fase fluida. Esa te da alteración potásica central, porque son los fluidos magmáticos. Es como que tenés dos celdas de circulación. Por un lado tenés la celda magmática. Y por otro lado, en las rocas de caja, lo que ocurre es que el agua se empieza a calentar también, entonces se generan celdas de circulación y alteración por la intrusión, por la temperatura de la intrusión. Pero es el agua sí, que estaba en las cajas. ¿Sí? Son como claro, dos celdas separadas. Vos tenés la celda, digamos, que circula en las rocas de caja, que te genera la propilítica más somera y la calcosódica más profunda, ¿sí? Y después, en el intrusivo, puede, digamos, justamente por la fracturación y qué sé yo, puede trascender un poco a la roca de caja, ahí está la celda magmática, ¿sí? bien, Donde circulan bien, las aguas magmáticas, ¿sí? Por eso tenían separados en el dibujito del telescopio, tenían las flechitas azules que marcaban las aguas magmáticas y las flechas verdes, las aguas estas con natas formacionales, que estaban circulando, produciendo la alteración, ya sea calcosódica más profunda o propilítica más somera, en las cajas, ¿sí? Más distalmente. bien. Después